Escuela Dominical de Niños. Resumen: la fe en la vida del cristiano. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico para niños. En esta ocasión vamos a poner fin a un capítulo que hemos estado conversando y analizando durante el mes de mayo, que lleva por título La fe en la vida del cristiano. Esta lección estuvo dividida en 4 domingos. En el primer domingo, el título era La fe en la vida del cristiano y estuvo depositada y analizada en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 40. En este capítulo empieza dando un significado de la fe y quiere decir la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es todo aquello que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, no podemos tocar con nuestras manos, pero sabemos que existe, sabemos que es real porque nuestra confianza está depositada en nuestro Señor. También más adelante del capítulo, el Señor nos habla sobre la fe de hombres y mujeres de la Biblia que fueron honorables y que depositaron toda su esperanza en el Señor. Es así como se nombra a Abraham, a Sara, a Jacob, a Moisés, a Noé, a Gedeón, a Sansón, etc. Muchos hombres y mujeres fueron valientes porque confiaron siempre en nuestro Señor. Y de esta misma forma nosotros debemos confiar en nuestro Señor. En el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Acá el Señor nos está invitando a que debemos confiar en el Señor siempre, porque de esta forma Él se agrada de que depositamos nuestra confianza y esperanza en nuestro Señor, porque nosotros sabemos que cuando nos acercamos a nuestro Dios debemos estar confiados y seguros de que Él existe, de que Él es real, y que de esta misma forma Él va a premiar la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor. Jesús le responde a sus discípulos en Marcos capítulo 11 versículo 22, tened fe en Dios. Esto quiere decir que ellos debían confiar plenamente en nuestro Señor, confiar en que Dios estaba con ellos, y de esta misma forma el Señor nos invita a nosotros, los invita a ustedes niños a que confíen siempre en nuestro Señor. Pero algo que se opone a nuestra fe en Dios es la duda, y esta duda hace que nuestra fe, en vez de aumentar, vaya disminuyendo, y es lo que le ocurrió al apóstol Pedro cuando él caminó sobre las aguas yendo hacia su Señor, yendo hacia su Maestro cuando él lo estaba invitando a que lo acompañara. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él miró el agua, miró los vientos que eran fuertes, miró la profundidad del océano en el cual él estaba caminando y empezó a hundirse, porque él perdió su vista en el blanco, perdió su vista en el Señor. Y él a medida que se iba hundiendo, le grita a nuestro Maestro: Maestro, sálvame que perezco. Y nuestro Señor lo tomó y lo levantó y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y es así como el Señor quiere que nuestra fe y confianza sea plena en el Señor, que no dudemos ni por un segundo que Él pueda hacer las cosas que nosotros no podemos lograr con nuestras propias capacidades. Y esto se logra cuando nosotros miramos el blanco que es el Señor. En el segundo domingo hablamos sobre la fe puesta a prueba. En ese domingo hablamos sobre la fe que tuvo Job en nuestro Señor, cuando él perdió sus posesiones, perdió sus hijos, le llegó una enfermedad grave a su cuerpo, tuvo muchas dificultades porque Dios quería probar la fidelidad que Job tenía hacia él y quería moldear su corazón, quería moldear su forma de ver las cosas para que él supiera que Dios era el que tenía el control de todo, era el Dios absoluto de su vida. Y de esta forma, Job tenía que moldear su carácter y estuvo a prueba su paciencia para que él supiese que Dios era el que tenía el poder de todas las cosas. También tenemos el ejemplo del profeta Elías cuando llega a Sarepta de Sidón, en donde se encuentra con una viuda. Esta viuda era una mujer pobre que vivía con su hijo y solamente tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y el profeta le pide a esta mujer que le haga una pequeña torta cocida y se la entregue a él, antes que coma ella y su hijo. Y esta mujer le dice al profeta que no tiene nada para comer,
que solamente tenía un poco de estas porciones que yo les dije y que luego iba a comer con su hijo para luego morir. Pero el profeta le dijo que tuviese fe y que le preparara un poco de comida a él. Esta mujer obedeció, tuvo fe, confió en las palabras del profeta y que estaban inspiradas por el Señor. Ella le prepara este pequeño trozo de pan, se lo da a él y el Señor bendijo esta fe que esta mujer tenía y hizo que su tinaja con harina y su vasija con aceite durara por muchos días. Acá se ve reflejada la fe que tuvo esta mujer en las palabras del profeta que están inspiradas por el Señor. También recordemos que la fe tiene el significado de lealtad o fidelidad. Por lo tanto, nuestra fidelidad a nuestro Señor debe ser plena, debe ser total. Todas las cosas que el Señor nos diga a nosotros debemos creerlas con firmeza, debemos estar seguros de que el Señor tiene el control de todas nuestras cosas y debemos ser fieles al Señor, independiente si tengamos mucho o tengamos poquito. Esto mismo le aconteció al apóstol Pablo, porque en todo su trayecto en el Evangelio, él hubo un momento en que su fe decayó, pensó y sintió que no estaba a la altura de nuestro Señor, pero a medida que pasaba el tiempo y tuvo pruebas y las supo sortear con ayuda del Señor, pudo entender que su confianza debía estar puesta en el Señor y creció en su madurez espiritual. Él llegó a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él entendió que todas las cosas dependían del Señor y él tenía el control de su vida. Y estando pleno en su confianza y fidelidad hacia el Señor, nada le iba a pasar que no pudiese superarlo con la ayuda de él. En el tercer domingo, el tema fue Dios puede librarnos de la prueba. Y si no, en esa oportunidad conversamos de que Dios pone a prueba nuestra fe para producir en nosotros paciencia, como dice Santiago capítulo 1, versículo 3. Y esta paciencia sirve para que podamos confiar en nuestro Señor y dejemos todo en sus manos. Pero el Señor nos entrega a nosotros una herramienta muy poderosa que también lo conversamos en esa oportunidad y que es la oración. Porque como dice en su palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Y de esta forma nosotros tenemos una comunión y conversamos con nuestro Padre sin tener intermediarios. Solamente está Él y estamos nosotros. En esa ocasión dijimos que Dios nos puede responder de tres maneras. Nos puede decir sí, nos puede decir no y nos puede decir espera. Cuando Dios nos responde que sí, es porque lo que nosotros pedimos en nuestro interior está en plena comunión con la voluntad de nuestro Señor. Incluso Él puede darnos muchas cosas más de forma más abundante de lo que hemos pedido, de acuerdo al poder que Dios deposita en nosotros y es el que actúa dentro de nuestro interior. También el Señor nos puede responder que no. Y cuando Él nos responde que no, es porque nuestra voluntad no está en plena voluntad de nuestro Señor. También puede ser porque lo que nosotros estamos pidiendo no está en comunión con el Señor, o también porque estamos pidiendo de mala forma. De esas tres maneras, el Señor no responde a lo que nosotros estamos pidiendo. También Dios nos puede decir, espera. Esto nos da a entender que lo que nosotros pedimos dentro de nuestro corazón está en la voluntad del Señor, pero no es el momento ni el tiempo. Porque debemos recordar que, como dice su palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Y las cosas que hacemos deben estar en plena voluntad de nuestro Señor. En este caso pusimos como ejemplo la vida de Abraham cuando tenía como promesa de que iba a ser padre de Isaac. Recordemos que fueron padres cuando eran muy viejitos. Y finalmente, el último domingo, el tema fue aceptación o desesperación frente a las pruebas. Cada cristiano tiene dos maneras y dos opciones de elegir cómo va a actuar cuando se le presenta una prueba. La puede aceptar confiando siempre en el Señor y sometiéndose a su voluntad, o puede desesperarse no aceptando la voluntad del Señor y sufriendo de forma indebida. Y en Salmos capítulo 46, versículo 10, el Señor nos dice lo siguiente: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cuando Dios nos dice en este versículo, estad quietos, quiere decir que descansemos en Él, que nos detengamos, que callemos y que esperemos la voluntad del Señor, porque Él es nuestro Dios.
Él tiene el control de nuestra vida y Él nunca nos va a dejar desamparados, ni nos va a dejar que pasemos solo una prueba o una aflicción. Él siempre nos va a acompañar. Job, debemos recordar que también menciona esta confianza en nuestro Señor cuando en Job capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, Job confiaba en el Señor independiente de todas las calamidades que estaba sufriendo en la vida, porque él sabía que aunque Dios lo destruyese y lo hiciera morir, sabía que su confianza y esperanza y su vida eterna estaba puesta en el Señor. Y más adelante él dice en el mismo versículo: no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esto nos quiere decir a nosotros, niños, que independiente que tengamos dificultades y pasemos por cosas muy malas, nunca debemos olvidar que somos cristianos y que servimos a un Dios vivo y poderoso. Y nunca debemos renegar contra su nombre. No debemos nunca decir que Dios nos ha desamparado o que quizás no nos ama. Y estos han sido los 4 temas que hemos hablado en el mes de mayo, y quiero finalizar con un versículo que engloba todo lo que hemos aprendido en este mes y que se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 20, que dice lo siguiente: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Así que, niños, ustedes y yo somos bienaventurados porque nuestra confianza y esperanza y nuestra fidelidad está puesta en un Dios grande y poderoso, el cual nunca nos va a dejar solos. Espero, niños, que hayan aprendido y que hayan terminado un buen capítulo sabiendo que la fe del cristiano debe ser puesta en nuestro Señor. Os invito para la próxima oportunidad donde vamos a seguir compartiendo más acerca de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.